Alexander, Lady Joana, Iván David Ocoro Sánchez, Arley Perafán. ¿Quién falta? Falta un John. ¿Cómo son los apellidos de John el que falta? ¿Aló? 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 Sí, profe, escuchamos. Sí, No, no, no. ¿cuál es el apellido del John? Que es que no lo tengo aquí en la lista. John, no John Chicangana, sino el otro John, el otro ingeniero. González. Los apellidos, González, John ¿qué? Freddy González Casagua. Gonz- González Casagua. Sí, señor. Los nombres. John Freddy. Listo. ¿Tu número de celular? 320-492-2077. ¿Cédula? 1075-240-755. 35. Perfecto. ¿Leyeron un poquito sobre el capítulo que... 755, profe. 755. Usted dijo 35, me escuché. 10 75 24 07 07 55. ¿No? Ahí está en la pantalla. Listo. 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 ¿Sí leyeron un poquito el capítulo que les dije? Sí, profe. ¿Cómo? Sí, profe. Bueno, cuénteme, ¿qué pudiste leer? Bueno, pues yo leí sobre, ahí había un tema que se trataba del enfoque reduccionista, Ajá. en el cual decía que pues este se estudiaba, era un fenómeno tomado, se tomaba pues primero que todo, un sistema en general y finalmente pues se tomaba el estudio de cada una de sus partes para mirar el comportamiento de cada uno de cada una de ellas. Era en lo que se basaba el enfoque reduccionista. Es decir, que empezaba como de lo general y pasaba a lo particular. ¿Alguien más leyó algo? Bueno, perfecto. Sigamos. Entonces, primero les voy a presentar lo que es la presentación en PowerPoint. Dios mío. ¿Listo? Voy a hacerles un recorrido por la presentación, pero a mí me gusta trabajar con unos tableritos. ¿Listo? Bueno, entonces hoy vamos a ver lo que es la introducción a la teoría general del sistema. Vamos a ver el enfoque reduccionista, vamos a ver 2 enfoques para el estudio de la teoría general de sistemas y tendencias que buscan aplicar la teoría general de sistemas. ¿Listo? Pero antes vemos un video. Entonces vamos a tratar sobre la introducción, qué pasó, cuáles son sus orígenes. Correcto. Vamos a hablar sobre el enfoque reduccionista que nos comentaba Arley. Unos ejemplos sobre la teoría general de sistemas y cómo
La teoría general de sistemas también habla de otro enfoque que es el enfoque sistémico. El enfoque sistémico. Es decir, vamos hoy a diferenciar entre lo que es el enfoque reduccionista y el enfoque sistémico, el cual ve las cosas en una forma total. Listo. Vamos a ver los objetivos de la teoría general de sistemas. Vamos a hablar un poquito del conocimiento. Vamos a ver un ejemplo de cómo es que la teoría general de sistemas trata de ser aplicada en las diferentes disciplinas de la ciencia. Vamos a ver cómo Boulding clasifica el mundo dependiendo de la complejidad, y también dice que es una forma que utiliza la teoría general de sistemas para poder estudiar la misma teoría general de sistemas. Y vamos a ver tendencias que buscan aplicar la teoría general de sistemas, como es la cibernética, la teoría de la información, la teoría de los juegos, el análisis factorial, la teoría de la decisión, la topología matemática, la ingeniería de sistemas, la investigación de operaciones. Eso es lo que trata el primer capítulo de ese libro. Después daremos un tema para la exposición dentro de 8 días, y así sucesivamente. ¿Por qué? Pase a ver. Ustedes dirán si arranco a las 8 o a las 7:40. ¿Por qué no arranco a las 7:40? No comienzo a las 7:40 porque pues ustedes terminan clase a las 7:40 prácticamente. Entonces como que el organismo necesita como estirarse un poquito, relajarse un poquito, tomar algo y estar con una disposición más idónea para recibir la clase, ¿correcto? Es por eso que yo arranco a las 8. Entonces ustedes verán si arranco a las 8 o arranco a las 7:40. A mí me gustaría que arrancáramos a las 8. Sí, a las 8, profe, está bien. Sí, exacto, porque ustedes toman alguito, se estiran, se refrescan, y yo no estoy perdiendo 20 minutos, sino que yo estoy ganando más tiempo de atención por parte de ustedes, ¿correcto? Sí, profe, porque además a veces uno termina completicado a las 8:40 de la otra clase y pues entonces, pues mientras uno sale del MIT y entra el otro, pues lo haremos como hay un Sí, espacio. listo, correcto. La otra es que yo he estado yo he sido profesor de la virtualidad en mi vida. Es decir, he armado cursos, he sido profesor de la parte virtual. Entonces, tampoco me gusta, por ejemplo, si tengo un bloque de 4 horas, yo no voy a dictar 4 horas. No es porque no quiera dictarla ni porque no tenga material, sino porque no, es que es muy difícil que una persona sea capaz de sostenerle a uno 4 horas en la pantalla. No creo que sea como práctico eso. Entonces arranco 8:15, 2:15, de pronto doy un buen espacio entre los bloques, de tal manera que de las 4 horas reales, dedite como máximo por ahí 2 horas, que es muchísimo tiempo, que es bastante tiempo. Tuve la oportunidad de estar en Chile, y como se viene la virtualidad, entonces no encuentra una estrategia como adecuada para que el estudiante sea capaz de estar sentadito frente a la pantalla de su computador. Entonces, ellos hacen varias estrategias y la única que les funcionó prácticamente fue de bloques de 3 a 4 horas. Ellos dictan solamente 25 o 30 minutos. Del resto es, digamos, se le deja talleres, guías, y la reunión de los 25 o 30 minutos es
para resolver dudas, para resolver todo. Y eso les ha funcionado bastante, ¿correcto? Pero pues obvio que yo no puedo venir y aplicar también esa metodología acá, pues que acá nos manejan otras políticas, entonces pues, pero sí, yo trato de ser como más, no permisivo, sino como darle espacio al estudiante, darle mucho espacio al estudiante, ¿correcto? Para que los minutos que me ponga de atención, pues, no sean muchos y que él tenga esa capacidad de estar al frente de su televisor y de su computador y resista un poquito más. ¿Listo? Bueno, vamos a ver el primer capítulo de Introducción a la Teoría General de Sistemas. No se preocupen, tranquilitos. Esta materia es muy teórica, significa que las notas van a ser prácticamente sustentaciones, participaciones y pare de contar, ¿correcto? Y que en la clase pues me hagan preguntas, que hagan preguntas, y eso me da me da la oportunidad de pronto aclarar mejor las cosas. Miremos a ver qué es lo que dice el primer capítulo. Miremos a ver. Miremos, vámonos para los tableritos. Que a mí me gusta trabajar con estos tableritos. ¿Listo? Entonces, miremos lo siguiente. Vamos. Listo. Listo. Vamos a hablar sobre la teoría general de sistemas. Entonces, la teoría general de sistemas tiene sus inicios en 1925, pero el padre de la teoría general del sistema es Ludwig von Bertalanffy, ¿listo? Hay otros escritos, por ejemplo, Bertoglio, ese libro que ustedes tienen ahí, el primer libro, el de Introducción a la Teoría General del Sistema, ese es por Bertoglio, pero Bertoglio lo que hace es leer a von Bertalanffy y él crea su propio libro, pero es un libro muy teórico. Porque si tú coges el libro de von Bertalanffy, es teoría y mucha matemática. Yo les hablaba en la clase anterior que yo de matemáticas ya no quiero molestarlo más. Yo creo que hasta sexto semestre tuvieron la suficiente matemática para estar ya en octavo semestre. Entonces yo no quiero volver con las cadenas de Markov ni nada. Entonces, en 1925, Ludwig von Bertalanffy, que es un biólogo alemán, él saca su primer libro que se llama Teoría de los Sistemas Abiertos, pero realmente no le ponen mucha atención a esta investigación. Los otros científicos no le ponen atención a este evento científico que él saca. Solo hasta 1945 es que los demás científicos comienzan a ponerle atención a Bertalanffy, ¿correcto? Entonces, ¿quién se une a Bertalanffy? Se une Norbert Wiener, ¿sí? Entonces, Norbert Wiener, ¿será que alguien está tratando de entrar? No. Joana Mosquera levantando la mano. ¿Sí, Joana? ¿Joana? No. Perdón, profe, es que los auriculares sí se me metieron por ahí. Ah, bueno, listo. Ya, correcto. Listo. Entonces, Norbert Wiener, él comienza a trabajar lo que es la cibernética. Cuando nosotros hablamos de cibernética, pues está la cibernética que trata de emular un poco actividades del ser humano. Y está la cibernética organizacional, que también trata de emular la parte de control y de comunicación del ser humano. Y está la cibernética de segundo grado, que es la que no nos interesa, que es más o menos de supersticiones y de hechicería, en cierta forma así, como de hechicería, ¿no? Es algo como supersticioso, es algo como psicológico. Pase a ver, me explico un poquito de la cibernética 2 para dejarla así como para un ladito rápido.
es cuando tú estás un poco enfermo y entonces comienzan a presionarlo, ve, tenés que ir al médico. Y uno también quiere ir al médico, entonces uno va al médico y el médico le da cualquier pastillita y uno ya se siente mejor. Eso es como una cuestión emocional, psicológica. A eso se refiere la cibernética de segundo grado, ¿no? Esa que, de que si todos pedimos algo así o si todos hacemos el mismo número, si todos hacemos la misma fuerza, o si todos hacemos chulito, entonces el gol no se hace, el tiro de gol no se hace, no se hace efectivo. Esa es la cibernética 2. Entonces llega Winners y comienza a colocarle atención a Bertalanffy. Entonces él va por el lado de lo que es la cibernética. Entonces eh, la cibernética aplicada a las industrias, ¿correcto? Aplicado ya a nivel industrial. Entonces, él dice que la cibernética es aplicable, esa cibernética es aplicable a las calculadoras, a las computadoras, a sistemas de procesamiento de información, ¿correcto? Y él dice que los sistemas nerviosos de los animales también se pueden emular en una planta industrial. ¿Listo? Entonces él habla de servosistemas. Entonces, los servosistemas, como ustedes pueden apreciar acá, si miramos el bracito de un robot, entonces son partes mecánicas y son partes eléctricas y son partes neumáticas. Las neumáticas, o sea, hablamos del aire comprimido, las cuales generan cierto tipo de energía. Entonces, esos son los famosos servomecanismos. Ahora, eso es lo que se refiere en la parte industrial de la que habla Wiener, de la famosa cibernética. Pero él también habla que la cibernética también la podemos llevar a la parte de la empresa en la parte de comunicación, en la parte de comunicación y en la parte de control. Él dice, si el ser humano es capaz de autocontrolarse, si el ser humano tiene autonomía y si el ser humano es capaz de autoorganizarse, entonces tratemos de llevar esas tres características a una empresa. Entonces aparece la famosa cibernética organizacional. Entonces él dice que si una empresa es capaz de tener autocontrol, que si una empresa es capaz de autoorganizarse y una empresa es capaz de tener autonomía, pues no hay ningún problema. Esas características del ser humano, él también las trata de llevar y, y unirse con Bertalanffy en este sentido. ¿En cuál sentido? Es que Bertalanffy dice que, que la ciencia la constituyen muchas disciplinas, la ciencia con la cual el hombre se apoya para subsistir, para hacer cualquier equipo, para hacer una nave, para hacer un carro, para construir, para hacer un edificio. Él dice que la ciencia tiene unas teorías y unos principios que el hombre, con base a la investigación, ha logrado que esos principios los pueda plasmar en lo que hace para que el ser humano pueda subsistir, ¿correcto? Entonces los dos casi que tienen el mismo pensamiento. Wiener trata de llevar cosas que se dan en el área del ser humano, llevarla a ciertas disciplinas, y Bertalanffy dice, hay cosas que son comunes en muchas disciplinas, pero que las disciplinas no la conocen entre sí. Cada uno como que trabaja individual. Y él dice, hey, 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 despierten. Hay cosas que son comunes en muchas disciplinas y que las pueden utilizar otras disciplinas, pero que por falta de transmitir esa información, ese conocimiento, pues hombre, están haciendo doble esfuerzo. Es decir, están tratando de inventar la rueda que ya está hecha. Miremos la siguiente diapositiva. La siguiente tablerito, el 2. El 2. Entonces, aquí dice
dice aquí este tablerito habla de la cibernética. Es lograr que una máquina emule lo mejor posible el comportamiento y el razonamiento humano. Hombre, estas definiciones son muy atrevidas, son bastante duras y fuertes. Es decir, no quieren plasmar, es decir, la definición es muy profunda, pero en la práctica no es tan profunda, porque si tú ves lo que es la percepción y el sentido común, es muy difícil de emular. La percepción y el sentido común, incluso el procesamiento del lenguaje natural. No voy en contravía de la inteligencia artificial, no, en ningún momento, sino que la ciencia y la tecnología avanzan y a veces las definiciones también sobre la cibernética y sobre lo que es la inteligencia artificial se quedan corticas. La cibernética prácticamente es un resultado de la inteligencia artificial y a pesar del avance, tú cuando haces procesamiento del lenguaje natural es duro, eso es bien, no es tan sencillo. En sistemas expertos que ven en 10º semestre se ve mucho lo que es procesamiento del lenguaje natural y ustedes van a ver en esa materia cómo se dificulta un poco uno entender las sentencias en lenguaje natural y transformarlas en alguna técnica de tal manera que esa técnica te ayude a transformarla en un lenguaje de máquina, ¿correcto? Pero sí, claro, obvio, los avances son tremendos. Entonces, la cibernética ha hecho avances en la psicología, en la inteligencia artificial, en el servomecanismo, en economía, en neurofisiología y en la misma ingeniería de sistemas. Miremos, abramos el tablerito número 3. El tablerito número 3, ¿qué nos sigue diciendo este primer capítulo? Listo, aquí hay una cosa toda loca, ¿sí? Entonces, mira que aquí está análisis de totalidades, aquí está una palabra que se llama predicción y aquí se llama conducta de la realidad. Miremos un poquito qué es una realidad. Es decir, ¿qué es una realidad? ¿Qué es lo que quiere decir este primer capítulo cuando habla de realidades? Es muy sencillo. Es decir, la pobreza es una realidad. La desnutrición es una realidad. La falta de vivienda es una realidad. La falta de acceso a la educación es una realidad. La corrupción es una realidad. Eso es una realidad de la que habla este libro, ¿correcto? Cuando Arley me comenta, es Arley el que me comentó un poquito sobre el enfoque reduccionista. ¿Arley? Sí, profe. Listo. Arley me comentó un poquito del enfoque reduccionista. Entonces, mira que la teoría general de sistemas habla de analizar las totalidades. Él habla sobre analizar las totalidades y las interacciones que hay internas de esas totalidades al interior de la totalidad y las interacciones que tienen, esas interacciones que se dan internas con el entorno, ¿sí? Y con el entorno o con el medio. Si tú haces un buen análisis de las totalidades, tú puedes hacer una buena predicción y tú puedes decir cuál es la conducta de la realidad. Expliquemos lo que acabo de decir. Una realidad, yo dije, una realidad es la pobreza. Cuando yo estoy diciendo que la realidad es una pobreza, eso es una totalidad. Si yo estoy diciendo que la falta de acceso a la educación es una realidad, eso es una totalidad, ¿sí? La teoría general de sistemas dice, mira, las totalidades son sistemas. Cuando yo hablo de una realidad como la familia,
cuando yo hablo de una realidad como la familia, es una totalidad. ¿Por qué es una totalidad? Porque la conforma los padres y sus hijos, ¿correcto? Esa es una totalidad. Esa es una totalidad. Eso es una realidad. Entonces, la teoría general de sistemas dice, nosotros tenemos que analizar esas totalidades. Él nos dice que tenemos que analizar una parte de esa totalidad, como me decía Arley ahorita, en el enfoque reduccionista, ¿sí? Él decía, nosotros tenemos que analizar esa realidad, esa totalidad, ¿listo? Y tenemos que ver cuáles son las interacciones que hay en la familia y cómo son esas interacciones que hay con el medio. Cuando yo hablo de teoría general de sistemas, yo estoy hablando de todos los sistemas que conforman la ciencia. Mira que en la introducción yo hablaba de que Bertalanffy es biólogo. Entonces él no es ingeniero de sistema. Él habla de todos los sistemas. Lo que él trata de decir es que el comportamiento de una disciplina de toda la ciencia es muy parecido en las otras disciplinas, ¿correcto? Es decir, hay sistemas en las diferentes disciplinas, hay sistemas, hay sistemas. Entonces, deben de analizarse esas totalidades, deben de analizarse esas totalidades. Y si nosotros analizamos esas totalidades y vemos sus interacciones, podemos predecir la conducta de esa totalidad. Podemos predecir la conducta de esa realidad. Hablemos en lenguaje más sencillo. Si yo estoy diciendo que una realidad es una familia y que esa realidad es una totalidad, él dice que nosotros debemos de analizar las interacciones que hay en ese hogar, al interior del hogar, al interior de esa familia, y las interacciones que se dan al exterior de esa familia. Es decir, la interacción que hay con la sociedad, con el entorno, con el medio, ¿correcto? Cuando nosotros hacemos eso, nosotros podemos predecir la conducta de esa familia, podemos decir algo de esa familia. Lo contrario sería imposible. Es decir, cuando hablamos del enfoque reduccionista, el enfoque reduccionista hace lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que hace el enfoque reduccionista frente al enfoque sistémico que plantea Bertalanffy. Mira que cuando yo me haga comprender, ustedes van a ver las cosas ahorita totalmente diferentes. Créamelo que sí. Mira, tú no puedes decir que una familia o alguien no puede decir que mi familia es perezosa, de pronto porque yo salgo tarde del apartamento. ¿Listo? O la familia, o alguien no puede decir que mi familia es borracha porque de pronto yo llego borracho, ¿correcto? Ellos están analizando una parte de esa totalidad que es la familia. Es decir, ellos no pueden decir que mi esposa es borracha o que mis hijos son borrachos, simplemente porque analizaron una parte. La teoría general de sistemas dice, analices toda la totalidad. Si analizas toda la totalidad, tú puedes predecir la conducta de esa realidad. Entonces, miremos la situación de otra manera. Resulta que yo estoy aquí en el apartamento y me llama la rectora de mi colegio donde estudia mi hija y me dice, ve, don Álvaro, resulta que tu hija está teniendo un comportamiento muy frecuente y en todas las clases con los profesores, con sus compañeros, ¿correcto? Entonces, yo quiero que vos hables con tu hija y a ver qué es lo que está pasando. Entonces, mi hija llega y yo la recibo mal. Yo le digo, bueno, ¿cómo así? ¿Qué es lo que está pasando? Mira que la rectora me llamó y que tú estás haciendo esto, que tú estás haciendo lo otro y que no, que eres insoportable y que no sé qué y que sí sé cuándo, ¿correcto?
Entonces, por favor, entonces te voy a sacar del colegio, te voy a quitar la televisión, le pongo un castigo, ¿correcto? Le pongo un castigo. Eso es más o menos lo que me dijo el ingeniero Arley. Pero la teoría general de sistemas dice, mira, la familia es una totalidad y tenés que analizarla todo. Entonces, si yo miro eso que me dice la teoría general de sistemas, que yo debo de analizar la totalidad, yo debo analizar toda la totalidad para predecir la conducta de esa realidad. Entonces yo tengo que sentarme con mi esposa, con mis otros hijos y hablar con mi hija también. Decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Sí, ¿en dónde está fallando la cosa? ¿Por qué nuestra hija tiene ese comportamiento? Nosotros no sabemos mucho de psicología, entonces llamamos a un psicólogo y nos vamos con el psicólogo. Y entonces el psicólogo no trata a mi hija en forma individual, es decir, no nos hace quedar por fuera de su oficina, sino que todos entramos. Entonces, entonces, de pronto el psicólogo habla primero con mi hija, y después habla con mi hijo, y después habla con mi esposa, y después habla conmigo. Él, él comienza a analizar lo que decimos cada uno. Y él dice, no, mira, de pronto tú como esposo estás fallando en esto, eso, y eso hace que la esposa reaccione de esta manera, y eso que le está ocurriendo a la esposa hace que afecte a tu hijo, y eso que está afectando a tu hijo hace que afecte a tu hija, ¿cierto? Entonces eso está llevando a que ella se comporte de esta manera. ¿Qué debemos de hacer? Debemos hacer esto y debemos hacer esto y verá que las cosas van a mejorar. Eso es lo que quiere decir este tablerito, ¿sí? Que tenemos que analizar esa cuestión. Incluso cuando en la parte, es decir, la teoría general de sistemas tiene muchos principios que Bertalanffy dice que los apliquemos a los sistemas sociales y más exactamente a las empresas, que es la que más conocemos. Pero tú comienzas a leer ese libro y vos vas a observar que también es aplicable a muchas de nuestras actividades cotidianas. Ejemplo, con mi novia. Entonces, eh, yo le puedo decir, ah, tú eres la culpable, tú eres esto, tú eres esto. O ella me puede decir, no, tú eres el que está causando el problema, tú eres no sé qué, por culpa tuya o por culpa tuya. La teoría general de sistemas dice que nuestra relación es una totalidad. La teoría general de sistemas dice que nosotros tenemos que analizarnos los dos, de tal manera que lleguemos a un acuerdo, a un consenso, a ver en dónde estamos fallando y cómo cada uno de nosotros estamos dispuestos a perder algo, pero que en realidad no debemos de buscar chivos expiatorios y decir tú eres el culpable y tú eres la culpable. Eso es, en cierta forma, es, es lo que quiere decir este tablerito. Entonces, si yo hablo con mi novia, entonces nosotros podemos determinar cuál será la conducta de nuestra relación. La conducta de nuestra relación puede ser que progrese, que progrese, que progrese, o que definitivamente en ese análisis ya se acabe. Pero sí se puede predecir una conducta si nosotros tenemos en cuenta lo que está diciendo la teoría general del sistema. Por favor, hágame preguntas si ven que algo no está claro o que amerite nuevamente repetirlo. Abramos la 3. Esta es el tablerito número 3. Abramos el tablerito número 4. El número 4. No guardar. Bueno, no se preocupen, tranquilo, es tarde de la noche, pero todas esas líneas y todo son sencillas de explicar. Eso no hay ningún problema. Seguimos en el mismo capítulo número 1. Pase a ver. ¿Qué es la realidad? La realidad en sí es un sistema total. O sea, cuando tú hablas de sistema total, estás hablando de una totalidad. ¿Qué es una realidad? Paréntesis izquierdo es un sistema total, paréntesis derecho. Cuando nosotros hablamos de una totalidad, nosotros estamos hablando de un sistema.
La definición que tenemos de sistema hasta este momento sería, por ejemplo, la siguiente. Un sistema es un conjunto de partes interrelacionadas entre sí para cumplir un objetivo. ¿Listo? Si yo estoy diciendo que un sistema es un conjunto de partes interrelacionadas o interdependientes, o sea que es necesario, es decir, el sistema existe porque ellas tienen la capacidad de coexistir entre ellas, entre esas partes, porque se intercambian energía entre ellos. Entonces, esa es una realidad. Y teoría general de sistemas dice que la realidad es una totalidad, pero una totalidad realmente es un sistema, ¿correcto? Listo. Entonces, la realidad es una totalidad, pero una totalidad realmente es un sistema. Es muy importante lo siguiente, ingenieros. No todas las totalidades son sistemas. No todas las totalidades son sistemas. Pase a ver, les digo, les doy un ejemplo. Cuando estábamos en la presencialidad, uno pasaba por un salón y uno veía al profesor muy concentrado, dirigiéndose a sus alumnos y los alumnos le ponían mucha atención o estaban tomando apuntes, pero la única función de los dos, tanto del profesor como del actor estudiante, era la atención. Había una sinergia entre los dos, digamos, entre los dos actores, ¿correcto? Entonces, cuando uno pasaba por el salón, uno decía, están en clase, ¿correcto? ¿Por qué estaban en clase? Pues porque había un sistema ahí, había una interrelación entre los dos actores, había una interdependencia entre los dos actores. Eso era una totalidad. La totalidad era el estudiante junto con el profesor. Eso era una totalidad. Y era un sistema en ese momento, porque eran dos partes interrelacionadas entre sí. Y como resultado final era una clase, había una clase. Vamos a hacer lo contrario. Yo paso por el salón, pero el profesor está de pronto con sus audífonos, está escuchando música, un grupo de estudiantes está por allá hablando de la fiesta, el otro grupito está por allá dando chistes y todo. Entonces, cuando yo termino de pasar la puerta del salón, yo digo, no, están en recocha, o están descansando, o no están haciendo nada. ¿Sí? A pesar de que es una totalidad, porque es una totalidad, están los dos actores ahí mismo, pero es una totalidad donde no hay un sistema, donde el profesor tiene un objetivo, donde cada grupo tiene un objetivo, ¿no? El uno va por un lado y el otro va por otro lado. Entonces, ojo que todas las totalidades no son sistemas. Bueno, miremos otra cosa. Profe, pero no es un sistema porque no funciona como debe de hacerlo, ¿cierto? Sí, correcto, es correcto. Tú vas, por ejemplo, cuando estábamos en la presencialidad, uno entraba a la cafetería y en esa cafetería vos podías encontrar 5 mesas, ¿correcto? Cuando tú entras a la cafetería, eso es una totalidad. Totalidad porque hay personas, hay objetos, hay algo que uno más uno, que uno más uno, que uno más uno. Todo eso es una totalidad, ¿correcto? Pero mi pregunta, ¿eso es un sistema o no es un sistema? No sería un sistema porque en cada mesa habría un grupo de pronto hablando de cuestión diferente, de una mesa a otra. Es correcto, es correcto. La cafetería es una realidad, pero no significa que a pesar de ser una realidad, ser una totalidad, sea un sistema. Para que sea un sistema, las partes tienen que estar totalmente interrelacionadas, totalmente. La una se está sirviendo de la otra y así sucesivamente. Y todo mundo va hacia un objetivo principal. Diferente en que nosotros, digamos, como sindicato, digamos, todos nos vemos en la cafetería,
Y yo como líder, entonces me hago en una partecita alta y donde todas las mesitas y todos los integrantes de cada una de las mesitas me estén poniendo atención y estén dando opiniones y están dando sugerencias y recomendaciones para ver cómo es que vamos a salir a marchar, para ver cómo va a ser la marcha. Ahí es, número uno, es una realidad, porque es una reunión. ¿Es una totalidad? Claro, es una totalidad. ¿Es un sistema? Sí, claro, porque todos estamos interrelacionados entre sí para salir a un objetivo. ¿Viste? Bueno, entonces mira que la cosa es como bien sencillita, es bien sencillita. Entonces, mira lo que dice la teoría general del sistema. Ya vimos que la realidad es un sistema y que una realidad es una totalidad, ¿correcto? La teoría general de sistemas dice, mira, nosotros tenemos que mirar las totalidades en una forma, teniendo una visión integral y total, teniendo una visión integral y total. Si yo estoy diciendo que esto es un sistema, si yo estoy diciendo que la totalidad es un sistema, lo que estoy diciendo con que tenemos que tener una visión integral y total, lo que él nos quiere decir es lo siguiente. Si esta totalidad es un sistema, pues está formado por partes. 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? El ingeniero Alley me decía que él, del enfoque reduccionista, que sacaban una parte y la analizaban. ¿Listo? Más o menos él interpretó de esa manera y no está muy lejos de ahorita de la apreciación que yo les voy a dar de enfoque reduccionista. Entonces, mira, dice la teoría general que nosotros debemos de ver las totalidades con una visión integral. Cuando él habla de visión integral, está diciendo que tú, además de analizar esta parte, analizar esta parte, analizar esta parte, analizar esta parte y analizar, tú tienes que integrarlas, ¿correcto? Tú tienes que integrarlas. Si tú integras esto, entonces tú puedes predecir la conducta de esta realidad, integrarla. Cuando yo integro, yo estoy hablando realmente de un sistema, porque un sistema es un conjunto de partes interrelacionadas, es decir, integradas. Si están integradas las partes, pues obvio que se va a cumplir un objetivo. Yo no puedo hacer esto. ¿Sí? Si yo quito esta parte y la analizo en forma independiente, pues no pasa nada. Ese es el enfoque reduccionista. El enfoque reduccionista, ¿qué hace? Saca esa parte, la analiza, pero la analiza en forma aislada. Y si la analiza en forma aislada, él no puede predecir la conducta de donde saqué ese pedacito, ¿sí me entendés? ¿Preguntas? Es decir, ese pedacito que estaba conformando una totalidad, que estaba integrando una realidad, no puede predecir la conducta del todo. Y yo les vuelvo a decir, si pongo el ejemplo de la familia y si me ven a mí saliendo en el día a la 1 y dicen, qué señor tan perezoso, ni trabaja, ¿sí me entendés? O sea, me analizan a mí y están diciendo, cuando no están analizando bien las cosas, ¿sí me entendés? Pero en cambio, la teoría general del sistema dice, no, tú tienes que analizar esta parte, integrarla, analiza esta parte, integra. Si tú integras, entonces puedes predecir la conducta de esa totalidad, puede predecir cuál va a ser la conducta de esa realidad. Entonces él dice cosas como esto, dice la teoría general del sistema. Es necesario, dice la teoría, es necesario ¿qué? Buscar mecanismos interdisciplinarios. Busquemos principios interdisciplinarios, ¿sí? Esos principios interdisciplinarios no son más que una serie de hipótesis. Esos mecanismos interdisciplinarios no son más que principios o hipótesis aplicables en diferentes sistemas. Pase a ver cómo me hago comprender este asunto.
Vais a ver, dice la teoría general del sistema es necesario. ¿Qué es necesario? Establecer mecanismos interdisciplinarios, de tal manera que esos mecanismos se constituyan en principios y que sean aplicables en diferentes sistemas. Pase a ver. Él habla, esa teoría general de sistemas va a darles un ejemplo para yo hacerme comprender más fácil. Él dice vulgarmente que nosotros no debemos de buscar chivos expiatorios. La teoría general del sistema trata como de meterse mucho en la empresa, en sí, en la empresa. Como tú como administrador o como coadministrador puede utilizar principios de la teoría general del sistema. Él dice vulgarmente, no busque chivos expiatorios. No busque chivos expiatorios. Si tú estás buscando chivos expiatorios, vos estás haciendo un enfoque reduccionista como el que me hablaba el ingeniero Arley. Tú tienes que hacer un enfoque sistémico. Tú tienes que hacer un enfoque sistémico. Cuando yo digo que la teoría general me dice que yo debo de hacer un enfoque sistémico con algún principio interdisciplinario, es porque no estoy buscando chivos expiatorios. Si la teoría general de sistemas dice, si tú quieres solucionar un problema, pues busca el chivo expiatorio, echa el chivo expiatorio y consigue otra persona. La teoría general del sistema dice, dentro de los principios que hay en teoría general del sistema, aplíquelo en el problema que tenés en la empresa y no busques un chivo expiatorio. Practique, utilice un mecanismo de tal manera que tú lo puedas aplicar en esa organización, ¿correcto? Entonces, un principio que hay dentro de la teoría general del sistema, adelantándome un poquito, es la famosa sinergia. La famosa sinergia, ¿sí? La sinergia siempre ha existido. La sinergia siempre ha existido, sino que de pronto la hemos venido usando sin que nos demos cuenta. La sinergia es esa simbiosis, La sinergia, sí, es esa buena química que hay en un grupo de estudiantes para hacer algo. Yo que quiero ahorita al final de la clase, darles a ustedes un tema para que me hagan una exposición para dentro de 8 días, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que quiero que se dé en ese grupo? Que se dé un principio de la teoría general del sistema, que es la sinergia, que haya sinergia entre ustedes, sinergia. Es decir, esa capacidad de colaborarnos, esas variables emergentes, esa capacidad emergente que hay en cada uno de nosotros de dar todo para que la exposición dentro de 8 días o dentro de 15 días sea excelente, ¿correcto? Cuando yo estoy hablando de esa sinergia que debe entre el equipo, es esa ayuda que hay entre cada uno de ustedes para lograr una buena presentación. ¿Listo? A eso se refiere la sinergia. Es integrar el esfuerzo de cada uno, integrar el esfuerzo de cada uno para lograr un propósito. Entonces, cuando vos tenés un sistema y un sistema cumpliendo un objetivo, es porque hay sinergia entre cada una de las partes. Si no hay sinergia entre cada una de las partes, no hay sistema. Es decir, la sinergia es una cuestión inherente de la definición de sistemas. La sinergia. Mira, cuando tú haces la definición de sistema, dice, es un conjunto de partes interrelacionadas entre sí. Es como si cada partecita tuviera un lacito para unir la otra parte y la otra parte tuviera otro lacito, ¿sí me entendés? Es como si tuviéramos nosotros este cuadrito
esta otra parte, esta otra partecita, esta otra partecita. Entonces, ¿qué es un sistema? Es un conjunto de partes, ahí están 4 partes, pero ¿qué pasa con esas partes? Están interrelacionadas, esta con esta, esta con esta, esta con esta, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Pues la primera parte está dando todo para que se pueda ejecutar la segunda, y la segunda está dando todo para que se dé la tercera, y la tercera está dando todo para que se dé la cuarta, ¿sí me entiendes? Es decir, ese lacito que une cada parte es la sinergia. Es decir, yo puedo casi que decir que esa palabra de partes interrelacionadas, yo puedo decir que la interrelación es la sinergia. Es decir, si no hay sinergia entre esas partes, pues yo no puedo obtener el concepto en sí de sistema. ¿Listo? Bueno, voy ahora sí al ejemplo. Entonces resulta que el gerente nos llama a todos los jefes de área. A todos los jefes de área. Póngale cuidado lo que hace normalmente un gerente cuando tiene enfoque reduccionista. Mira lo que hace un gerente cuando tiene enfoque reduccionista, es decir, cuando tiene una apreciación antes de 1945, porque a partir de 1945 es que realmente sale este enfoque sistémico. Mira que lo que hace un gerente antes de 1945, no antes de 1945, sino que en la actualidad puede estar haciendo lo que se hacía antes de 1945, que era aplicar un enfoque reduccionista. Llama a todos los jefes de área, 8 o 9, y con el gerente 10. Entonces dice, bueno, pues hoy los he reunido porque tenemos un problema ni el berraco aquí en la institución, y el jefe de inventario es el culpable de toda esa situación. El jefe de inventario, entonces esto se venía presentando y se venía dando, yo dejé a ver si él reaccionaba, pero nada, no fue capaz de detectar ese asunto, entonces los he llamado y para decirle que el señor de inventario ya no trabaja con nosotros. Entonces estamos muy agradecidos con usted, usted dio lo mejor de sí y todo el asunto, pero realmente el problema es evidente, esto está pasando, pase mañana ¿a qué? Por tesorería y reclame su cheque. Pues los llamé a todos porque pues ya cualquier directiva de él, pues ya ustedes no la pueden aceptar porque él ya no es funcionario de nuestra institución. Muchas gracias por haber asistido y chao, hasta luego. Una reunión de 5, de 6 minutos. Ese es un enfoque totalmente reduccionista. Enfoque reduccionista, porque él analizó una parte y le cargó a él todo lo peor, es decir, todo el desastre que está ocurriendo en la empresa es por él. Miremos, ese es el comportamiento vulgar de un gerente reduccionista. Ahora miremos una toma de decisión de un gerente que tiene un enfoque sistémico. Nos reúne a los 9 y con él 10 nos dice de la siguiente manera. Nos dice de la siguiente manera. Nos dice, bueno, estimados compañeros, lo que sea, colaboradores, se está presentando un problema en inventario, ¿correcto? Vamos a ver, cuéntanos cuál es el problema que está presentando. Y se levanta el jefe de inventario y dice, no, pues esto y esto y esto y esto. Listo, perfecto. Ya sabemos qué es lo que está pasando. Entonces miremos todas las demás áreas a ver qué es lo que no estamos haciendo bien de tal manera que lo que llegue allá a inventario esté afectando. O miremos entre todos, reúnanse en ustedes y evalúen en qué es que podemos colaborar para que esta situación en el departamento de inventario no se siga presentando. ¿Será que ustedes no están firmando la salida? ¿Será que no se le está dando una buena entrada? ¿Será que el jefe de compras está haciendo esto? ¿O será que no sé qué? Entonces, comenzamos a evaluarnos entre todos. Puede ser en la misma reunión o puede ser ya en in situ, es decir, comenzar todo el proceso y a ver
¿quién de nosotros es que está cometiendo el error de tal manera que esté afectando el inventario? ¿Por qué? Porque es que la teoría general de sistemas dice que la empresa es una totalidad, que la empresa es un sistema, que cada uno de nosotros, de los nueve que estamos conformando, tenemos que tener una visión integral, tenemos que tener sinergia, ¿correcto? Que mi salida ayude al otro y que la salida del otro ayude a la entrada del otro y así sucesivamente. Entonces, listo, nos gastamos una semana analizando y por fin encontramos el error. ¿Sí? Entonces nos reunimos, no, era que estaba pasando esto y todo el asunto, entonces ya se solucionó el problema y perfecto, ¿listo? Eso es lo que dice teoría general del sistema, que tenemos que tener una visión integral, que eso es lo que hay que hacer. Pueda que a los 8 días nosotros nos reunamos con el gerente y no podamos, mejor dicho, todo está bien, algo está pasando, no sé. Entonces el gerente puede decir, bueno, entonces miremos en otras empresas cómo manejan esta área de tal manera que no se dé el problema de nosotros. Mira que él mira el problema como un problema de la institución, no mira a la persona ni toma el asunto como un problema personal, sino como un problema institucional. ¿Preguntas? ¿Sí me entendieron esa partecita? Sí, profe, claro. Sí, profe, está entendido. Listo, perfecto. A eso se refiere de la visión. Exacto. Ese es el enfoque sistémico que habla la teoría general del sistema. Dice, hay que utilizar unos mecanismos interdisciplinarios. Y él da, por ejemplo, el de la sinergia. El de la sinergia. Y él dice, vea, tú lo puedes aplicar de esta manera y de esta manera, y tú puedes no sé qué, y tú puedes no sé cuándo. Entonces, cuando uno comienza a conocer esos principios interdisciplinarios y a leer este señor, uno dice, ve, qué bueno, qué bueno. Pero él es muy respetuoso en su sentir. Bertalanffy es muy respetuoso en su sentir. ¿A qué me refiero? Él dice, mira, la ciencia, las disciplinas de las ciencias han avanzado. Es decir, el mundo ha avanzado, ha hecho muchos logros en cada una de las disciplinas. En la biología, en la psicología, ha logrado muchos avances sin que me conocieran. No estoy diciendo que el enfoque reduccionista sea malo. Es decir, tú tienes que utilizar el enfoque sistémico o el enfoque dependiendo de la circunstancia en que se encuentre el sistema social, porque él dice que esto tenemos que aplicarlo a sistemas sociales y él se enfoca mucho a lo que es la empresa. ¿Por qué se le denomina sistema social? Porque hay un componente humano, por eso es que él dice que es social. Dice, entonces, la ciencia ha avanzado sin que conociera a Bertalanffy. ¿Listo? Y él dice, por ejemplo, la biología a veces en la biología casi que no funciona el enfoque sistémico. Él tiene que utilizar mucho el enfoque reduccionista, Lo que pasa es que ahorita la biología tiene que utilizar mucho enfoque reduccionista, más el concepto que tiene de enfoque sistema, pues los avances han sido mejores, ¿correcto? Aquí en esta nubecita dice lo siguiente. Voy a leer lo que dice esta nubecita. Dice, la realidad no puede ser explicada a través del estudio y análisis de cada una de sus partes en forma más o menos interdependiente, más o menos. Es como cuando le dicen, ¿entendiste? Entonces la persona dice, más o menos, o sea que no entendió nada, ¿correcto? Él dice que la realidad no puede ser explicada a través del análisis de una sola parte, lo que yo les decía acá. Si yo analizo esta parte, ¿sí? Tomada de una totalidad, de una realidad, si yo analizo esa partecita que saqué allá para la parte superior, pues esa partecita no me va a decir nada.
No me va a decir nada frente a la conducta del todo que ella es parte de otras 4 partes, ¿sí? Es decir, si yo analizo una partecita, yo no puedo predecir la conducta de toda la totalidad. Es decir, yo no puedo juzgar a una familia por el comportamiento de alguno de sus hijos. No, yo no puedo hacer eso. Y usted analiza que el joven cada 8 días es más borracho y más borracho y más borracho. Ah, esa es una familia de borrachos. No, no, señor. Tú no puedes predecir la conducta de mi familia porque uno de mis hijos se dedica a tomar trago cada 8 días. No, señor. Evalúenos a todos y diga más bien, no, es una familia trabajadora, honrada y de todo. Hay un problema en una de sus partes que es que está tomando mucho. ¿Sí me entendés? Entonces ellos pueden decir, no, pero si se integran todos, le pueden ayudar, si no sé qué, y salen de ese problema. Mira que eso es un enfoque totalmente reduccionista. Miremos el siguiente tablerito a ver qué nos dice. Este es el 4, miremos el 5. Miremos el 5, ¿dónde estará este berraquito? 3, 4, ay, no encuentro el 5, 6, 7, 5, el 5 como que no tiene nada. No tiene nada. ¿Quién sabe qué querría decir yo con esa? Abrir el 6, no creo que quisiera decir algo con eso. Bueno, miremos el 6. Esto también hay un poco de cositas ahí, pero eso es bien sencillo de explicar. Seguimos en el primer capítulo. Aquí está el famoso enfoque reduccionista que alcanzó a leer Arley. ¿Listo? Esa partecita comienza con un ejemplo. Él comienza con un ejemplo. Él dice que él necesita ir a obtener un certificado de un médico y él llega al consultorio. Entonces, en la oficina de recepción, él se sienta y ve en la pared cuadros. En un cuadro está el sistema respiratorio, en el otro está el sistema circulatorio, en otro está otro sistema, no sé, digestivo, el otro el sistema urinario, lo que sea. Entonces, pero todo enmarcado dentro de la figura de una persona, del ser humano, ¿correcto? Entonces, cada una de esas partes están muy bien analizadas, ¿sí? Pero que hay que integrarlas para entender que todo eso lo compone son los componentes de una persona, pero que si tú los ves en forma aislada, pues que realmente no te dicen nada, realmente no te dicen absolutamente nada. Eso es un enfoque reduccionista. Hay otro ejemplo que dice sobre un partido de fútbol. Entonces, tú ves alrededor de los estadios, antes de que empiece un partido, eso congestionado de personas, hay una venta de no sé qué, hay otra venta, la gente empujándose, la gente peleando. Entonces uno dirá, oye, pero ¿será que estas personas no tienen un televisor, no tienen algo y que tienen que venirse para aquí, para el estadio? Entonces, pues uno puede tener su televisor, pero le gusta ir al estadio porque hay valores agregados como es la parte de conocer los jugadores, de conocer más gente, de sentir, de ver, de que los sentidos entren en, ¿cómo se llama eso? Que boten adrenalina, ¿sí me entiendes? Eso, la emoción y toda esa vaina, y de pronto también tirar una piedra y de pronto pelear, todas esas vainas. Entonces, eso hace parte de eso. Además, tú entras al estadio y puedes ver todas las tribunas, tú puedes ver las cabinas de los periodistas, tú puedes ver el cielo, tú puedes ver que pasa un avión, tú puedes también sentir la lluvia si llueve, sentir el calor si está haciendo calor, el frío si siente calor, si hace frío que diga, pelear, lo que sea. Y tú puedes al instante, en tiempo real, ver por qué es la reacción de un jugador, ¿sí me entendés?
por qué está en el piso o por qué el arquero está saltando, ¿sí? Si yo me quedo en casa y yo veo en mi televisor a un man ahí en un momento determinado que la producción me pasa al arquero saltando y digo, oye, pero este man está loco, ¿sí? Está dando movimientos erráticos, porque yo no sé por qué es que está brincando, ¿sí me entendés? O porque el balón, es decir, en la pantalla del televisor aparece solamente donde esté el balón. No, no veo la tribuna, no veo los periodistas, no veo al señor que está vendiendo cosas así. Entonces, en mi casa se está dando un enfoque totalmente reduccionista. Es un enfoque reduccionista. Mientras si yo estoy en el estadio, es un enfoque totalitario, ¿correcto? Entonces, ahí hay preguntas de ese estadio. En ese momento, a pesar de que yo veo todo, ¿eso es un sistema? ¿Eso es una totalidad? Entonces vienen preguntas muy interesantes, ¿correcto? Ahora, cuando yo iba para el estadio, yo cogía un bus y no tengo carro, entonces cojo un bus, entonces cuando yo subo al bus es una totalidad, ¿correcto? Pero esa totalidad es un sistema. Es una realidad, claro que es una realidad, pero es un sistema. Entonces, vienen preguntas que ustedes van a responderse después mm, cuando me hayan escuchado hablar sobre esta situación. ¿Listo? Mm, miremos lo siguiente. Miremos lo siguiente, a ver. Entonces, hemos dicho que la realidad es una totalidad y que hay muchas realidades, ¿correcto? Esta es una realidad. Listo. Entonces, el enfoque reduccionista, ¿qué es lo que hace? Él coge una realidad, coge esta realidad en una parte, en otra 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 parte. Y toma cada una de esas partes y las analiza en forma aislada, totalmente en forma aislada y no las integra, no las integra. Al no integrarlas, pues es un, a pesar que es una realidad, es una totalidad, pero si se analizan en forma aislada, esto deja de ser un sistema. Y si deja de ser un sistema, pues tú no puedes predecir una conducta de esta realidad. ¿Listo? Ahora, ¿qué es la ciencia? Pues la ciencia es un conjunto de disciplinas. La física, la biología, la anatomía, la astronomía, eso es la ciencia, un conjunto de disciplinas en las cuales tiene unos principios, unas teorías que ya han sido observadas y han sido experimentadas y que son aplicables para la subsistencia del ser humano, ¿correcto? ¿Por qué entonces una llanta no es cuadrada? ¿Por qué es redonda? Pues porque hay principios que dicen que debe ser redonda por, por experimentación. ¿Listo? Entonces, el enfoque reduccionista lo que hace dividir es esto en subsistemas, en subsistemas, en subsistemas, pero son subsistemas totalmente independientes, ¿sí? Que no son interdependientes en forma total, sino más o menos interdependientes, o se traslapan. Eso es lo que hace el enfoque reduccionista, ¿sí? Entonces viene un principio aquí muy importante que es el de la sinergia. Dice, dice que, dice que el todo, cuando hay sinergia en un sistema, el todo es mayor que la suma de sus partes. Esto es muy sencillo. Mira que cuando el todo es mayor que la suma de sus partes, entonces hay sinergia. Miremos esta cosita así. Miremos esta cosita así. Para explicarle un poco de sinergia. Ay, Dios mío, ¿por qué escojo la misma? Listo. Mira, esto, voy a explicarle esto. Bien sencillito. Entonces, son cuestiones que esto no es de memorizar. Esto, por eso yo voy en contra de la memorización. Esto no es de memorizar.
Y hemos hablado de realidad, de totalidad, de enfoque reduccionista, de enfoque sistémico, y yo quiero que eso quede bien claro, ¿correcto? No quiero que, bueno, pues si quieren investigar, investiguen para que afiancen más, pero no quiero que memoricen estas cosas. Mira, mira lo siguiente, muchachos. Esto es una totalidad. Esto es una realidad. ¿Sí? Esta, si es una totalidad, es un sistema. Es un sistema si cada una de estas partes están interrelacionadas entre sí, están integradas. Si no están integradas, no pasa nada. ¿Listo? Si hay sinergia, perfecto. Porque si yo digo que es un conjunto de partes integradas, es porque ya hay sinergia. O sea, es una totalidad con sinergia. Y si es una totalidad con sinergia, y si yo estoy diciendo que este es la 1, que esta es la 2, que esta es la 3, que esta es la 4. Esta es la 3 y esta es la 4. Miremos lo siguiente. Miremos lo siguiente. ¿Cuándo hay sinergia? ¿Cuándo hay sinergia? Vamos a colocar un ejemplo práctico. Yo le voy a decir a ustedes, vamos a suponer que ustedes son 4 ingenieros nomás que están en mi clase. Yo les voy a decir, yo les voy a dejar un tema a ustedes y me van a hacer una exposición dentro de 15 días. ¿Listo? Entonces está el 1, el 2, el 3 y el 4. Está John, la ingeniera y otro estudiante. Están los 4. ¿Listo? Los 4 son una realidad, los 4 son una totalidad. ¿Listo? ¿Cuándo no hay sinergia entre ustedes los 4? ¿Cuándo en ustedes no hay un sistema? Cuando en 15 días llegan y me hacen una mala presentación. Y el uno se queja del uno y el otro se queja del otro. Un enfoque reduccionista total. Un conjunto de personas ahí, una totalidad de personas que no tienen el concepto claro de qué es ni qué es amigo. No tienen el concepto claro del concepto de amistad ni de amigo. ¿Correcto? Simplemente yo veo al frente a 4 personas. ¿Cuándo no hay sinergia? Cuando 1 más 1 más 1 es igual a los 4 estudiantes. Así de fácil. Así de fácil. ¿Cuándo esto deja de ser sistema? Cuando los 4 estudiantes que tenían que hacer la tarea no hicieron una presentación, sino que 1 más 1 más 1, esto es igual a 4. Cuando la suma de sus partes no es mayor que el todo, o sea, esto tendría que darme mínimo 5 o tendría que darme 6. La suma de eso tendría que darme 5 o 6. Cuando la suma de esas partes me da 5 o 6, es porque es un sistema, es porque hubo sinergia ahí. Pero cuando yo veo a los 4 estudiantes, yo digo, lo único que hay ahí es 4 estudiantes porque no hicieron nada, porque su presentación estuvo mala, y si yo soy un profesor que voy por la parte cuantitativa y les digo, ustedes tienen 0. Ahí no hay sinergia, pero hay sinergia cuando cuando la suma de sus partes, cuando el todo es mayor que la suma de sus partes, ¿correcto? ¿Qué significa eso? Que la ingeniera más los otros 3 ingenieros hicieron una buena presentación. Lograron, si van por la parte de un profesor que le gusta la parte cuantitativa, le coloca 5. Eso es sinergia. Eso es sinergia. Es decir, por ejemplo, en la fundación, ¿cuándo hay sinergia? Si hablamos de la parte financiera, hablamos de que hay sinergia cuando
al sumar sus compromisos y restarle, cuando al sumar sus ingresos y restarle sus compromisos, eso da una ganancia altísima. Ahí hay sinergia. Pero cuando yo cojo mis ingresos, mis ingresos, le resto mis deudas, las cosas, y eso es igual a cero, hermano, eso ahí no hay sinergia, ahí no hubo sistema, ahí no hubo nada, ¿correcto? Entonces no está el concepto claro de sinergia, ¿correcto? ¿Entendieron? Me hice comprender. Sí, profe. Sí, señor. Sí, exacto. Entonces, hay sinergia, hay energía, hay esa química, como dicen los enamorados, cuando logramos el noviazgo. Pero si salimos y no hubo química ni nada, lo único que hay es dos personas. La una arrancó para su casa y la otra arrancó para su casa sin ningún acuerdo, como amiguitos. Pero cuando hubo sinergia, cuando se dio esa química, y ya no son dos personitas, son dos novios enamorados, encantados de la vida. Ahí es la famosa sinergia. Hay otro principio que habla la teoría general de sistemas, pero eso ya es en el segundo capítulo. Él habla también, y la sinergia y la recursividad también son del segundo capítulo, sino que estoy hablando de ciertos principios que quiere la teoría general de sistemas que nosotros entendamos y que pueden ser aplicables en muchas disciplinas. Él dice que con que un concepto que él descubra, que coloque en su libro y se aplique en dos disciplinas, con eso él se siente satisfecho, él se siente más que realizado, ¿correcto? Entonces, él habla también de recursividad. Él habla de recursividad, pero no es esa recursividad que nosotros empleamos cuando hallamos el factorial de 5 o el factorial de 6 o el factorial de 6. No, él se refiere a sistemas menores dentro de sistemas mayores. Y él dice que la recursividad no necesariamente se da en todos los sistemas y da ejemplos que realmente uno cree que cuando se da el concepto de sistema, que es un conjunto de partes interrelacionadas entre sí, se da la famosa recursividad, pero no, hay sistemas que están interrelacionados donde hay sinergia, pero no hay recursividad. Eso lo veremos después. Miremos la diapositiva, el tablerito número 7. Abrir. Abrir la número 7. 6, 7. No guardo la anterior. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Estos tableritos que yo estoy explicando es la misma información que hay acá en la presentación. ¿Listo? Todo lo que estoy diciendo en esos tableritos, eso está acá. Acá está el señor que ve las partes allá. Aquí está el partido de fútbol. Falta hablar sobre estos objetos totalizantes. Es decir, por ejemplo, ¿cuál es el objeto totalizante de la psicología? Pues el individuo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? La psicología cuando comienza el análisis de un individuo, él tiene que hacerlo en su totalidad, como estudiante, como hijo, como padre, como de todo. Ese es el objeto totalizante. Ahora, en ciencias políticas, alguien quiere hablar en ciencias políticas, si quiere hablar de ciencias políticas, él tiene que hablar de la nación. Y cuando habla de la nación, tiene que hablar de toda la nación, de toda la nación. Es decir, él tiene que tener un enfoque sistémico, él tiene que hablar de todas las instituciones de la nación, de todas las instituciones. Es que la nación en sí son las instituciones. La Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, el hospital, la alcaldía, la gobernación. Esa es la nación. Y él tiene que hablar de la nación. Él no puede hablar
en forma, en, coger una unidad de análisis nomás, él no puede coger o alguna de las IAs, no, él tiene que coger toda la nación. Esto, el padre de la teoría de los campos, que es Carl Lewin, es un ejemplo clásico de lo que es hacer un enfoque sistémico para el estudio de algo. Él en primer lugar dice que tiene que hacerse en el sitio, tiene que hacerse en el sitio. Y cuando hace ese estudio en el sitio, él no lo puede hacer solamente a un individuo. Él tiene que hacerlo, él tiene que compartir día tras día con ellos, convivir con ellos, preguntarle al uno, preguntarle al otro, costumbres, forma de pensar, de hacer las cosas, y ahí sí poder sacar un resultado final. Alguien no puede hablar de los payaneses porque llegó a la ciudad, ni puede hablar de la ciudad de Popayán y decir, no, esa ciudad es esto, cuando estuvo 2 horas acá en nuestra ciudad y arrancó, no, así no son las cosas. Él está haciendo un enfoque totalmente reduccionista. Alguien como el mundo nos analiza a nosotros como colombianos, ¿no? Entonces llegamos, mmm, nomás en Chile. ¿Chile qué es? ¿Ven? Lo mismo que uno, ¿sí me entendés? Pero lo ven todo raro y lo primero que le preguntan a uno es sobre la guerrilla y sobre la coca. Un compañero allá de Chile, oiga, ¿y cómo está la situación de allá, de Colombia? Pero de una vez lo dibujan a uno, es con la FARC, con la coca y con toda esa vaina, ¿sí me entendés? O sea, es gente que hace un enfoque totalmente reduccionista, pero no hacen un estudio de nosotros los colombianos y sacar que somos personas trabajadoras, honradas, que sí hay cosas, pero que no pueden definirnos a uno como todos, como las personas que estamos en una montaña, en un laboratorio cocinando coca, nada. En este momento hay 4 ingenieros, aquí 5 ingenieros, estamos estudiando, estamos aprendiendo, entonces no nos pueden decir aterrizar en un aeropuerto de una vez, pero es que no, Dios mío, la raqueteada que le hacen a uno es bárbara, horrible. Bueno, entonces, todo lo que encuentren en la presentación, eso está en los tableritos y yo les mando también los tableritos. Pero si nosotros le ponemos atención, mira, ustedes son estudiantes de la noche, independiente que sean estudiantes de la noche, independiente que sean estudiantes del día, yo trato de decirles, mira, si nosotros le ponemos bien atención a este asunto, ustedes me preguntan y yo trato de hacerme comprender al máximo, ustedes se van tranquilitos, no hay ningún problema. Eso es un aprender para toda la vida. Ustedes quieren profundizar, pues analicen por allá, pero no me van a estudiar para un parcial ni para una evaluación. Yo lo que diga acá, yo quiero que les quede aquí un poco de tiempo en su estructura mental. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hace Bertalanffy? Lo primero que hace Bertalanffy es crear una sociedad de investigación. Inicio. Esta es Raquera. Inicio. Y lo que hace Bertalanffy es crear una sociedad para la investigación. Listo. Una investigación es, dice, sociedad genera sistema, una sociedad para hacer investigación no más. Entonces, esta teoría general de sistemas, ustedes la pueden aplicar a sistemas naturales, a sistemas artificiales, a organizaciones humanas como las empresas, incluso a actividades humanas, ¿sí? Eso es la teoría general de sistemas. La teoría general de sistemas tiene un enfoque totalmente interdisciplinario. Es decir, pasa a ver, ¿qué fue lo que vio Bertalanffy? Yo he dicho lo siguiente.
Yo he dicho lo siguiente. Yo he dicho lo siguiente. Toda esta es la ciencia. Este cuadro es la ciencia. Y en cada una de ellas están cada una de las disciplinas. Está la física, está la matemática, está la astronomía, está la psicología, la sociología, ingeniería. Esa es la ciencia. ¿Listo? Entonces, la teoría general del sistema es algo interdisciplinario, es algo que puede aplicarse a cualquiera de las disciplinas. La sinergia la puedes aplicar en la física, la sinergia la puedes aplicar en la matemática y así sucesivamente. Dice, no, yo tengo que crear principios de tal manera que se puedan aplicar en cada una de las disciplinas que conforman la ciencia. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué era lo que pasaba antes del estudio de Bertalanffy? Lo que pasaba antes del estudio de Bertalanffy es que este señor, este físico, este matemático, este sociólogo, este psicólogo, este astrónomo, ellos había una percepción selectiva entre cada uno de ellos. ¿Qué es una percepción selectiva? Una percepción selectiva es sencillo. Es que este físico hablaba solo de física. Este matemático hablaba solo de matemática y así solamente hablaba cada uno de lo que sabía. Pero esto era como una cabina. Esta es otra cabina, esta era otra cabina donde estaban esos científicos. Entonces, era una sordera entre cada uno de ellos, era una sordera. Él decía que todos estos científicos no eran sino ermitaños enclaustrados, ¿cierto? Porque ellos no se dedicaban a investigar aquí todo lo concerniente a física y todo lo que investigaban no eran capaces de transmitirlo acá, no eran capaces de transmitirlo acá a esta parte, ¿correcto? No, ni este sabía de este ni este del otro. Era una sordera científica tremenda. Entonces él decía, no, acabemos con esa sordera, hagamos un oído generalizado. ¿Qué era hacer un oído generalizado? Que éste colocara aquí en este espacio, cosas que él descubría. Colocara espacio que él descubría. Él colocara aquí en el libro de Bertalanffy lo que estaba haciendo, cosas bien relevantes que pudieran ser aplicadas a las demás disciplinas. Un oído generalizado, ¿sí? Y que se acabara esa sordera entre cada uno de ellos. Eso es lo que pretende el libro de Bertalanffy, ¿listo? Porque él dice lo siguiente. Vamos a ver si aquí dice, esta es, abramos la siguiente, esta es la número que quiero abrir, como que no hay más. 6, 8. Abramos esta. Ah, sí, 8, 9. ¿Dónde está la 9? 8. Está al pie de esa. No guardar. Listo. Ah, sí, aquí esto está interesante. Sigamos. Mira, el enfoque de los sistemas. Ahora sí, vamos. Yo siempre he estado hablando desde atrás, enfoque de sistemas, ¿sí? El enfoque de los sistemas. Dice, objeto, estudio más complejo, número de partes, más interacciones internas con el medio entorno, totalidad. Bueno, pase a ver. Él dice, ¿por qué hay tantas preguntas que nosotros los humanos nos hacemos? Dice, hay cosas que la ciencia no ha investigado, que la ciencia no obtiene una respuesta. Él dice que eso se debe a que el objeto de estudio no se amplió. ¿Sí me entendés? Él lo que está diciendo es que hay muchas preguntas del ser humano que la ciencia no ha dado respuesta, pero era porque se estaba haciendo un enfoque totalmente reduccionista. ¿Sí?
Cuando nosotros ampliamos el objeto de estudio, entonces hay más conocimiento de lo que estamos haciendo, lo que yo les decía ahorita, porque estos degenerados, cuando yo llegué a Chile y me reuní con mis compañeros, me preguntaron solamente de la coca y de la FARC, ¿correcto? Porque ¿Y por qué no preguntaron de otras cosas, de la cultura que hay en Popayán, de cuál es la economía de Popayán, cuántos grupos étnicos hay? ¿Por qué no me preguntaron si habían montañas, si habían valles? ¿Por qué no ampliaron el objeto de estudio, si me entendés? Porque ellos hicieron fue una cuestión reduccionista. Entonces el enfoque del sistema dice, no, es que tú para predecir la conducta de algo, tú tienes que analizar todo. Todo. Por eso es que la teoría general de sistemas va en contra de la reingeniería. Él va totalmente en contra de la reingeniería. Y él va en contra de que si se presenta un problema, solamente nos enfoquemos en esa parte del sistema, ¿correcto? ¿Qué es un sistema? Es un conjunto de partes. Entonces, hay un problema en una parte y él dice, hermano, pues ¿cómo se va a concentrar tú a resolver el problema que se está dando en esa parte? No, tú comiences a analizar todo, ¿sí? Y por eso es que él dice que él va en contra de la famosa, en contra de la famosa reingeniería. Es decir, hagamos, hagamos reingeniería a tal área. ¿Y cómo así que una reingeniería a tal área? ¿Y qué pasa con las otras áreas? Si todo es un sistema, no. Arreglemos todas las partes. Entonces, vos coges una carretera y entonces no hacemos el arreglo de toda la carretera de Popayán a Cali, sino que comenzamos a arreglar pedacitos. ¿Sí me entendés? Entonces, no, él dice, no señor, arreglemos toda la carretera. Y así comenzamos toda la vida por partecitas, y dice si somos espirituales, dice dice la parte espiritual que si nosotros colocamos un remiendo en una tela vieja, la nueva jala la vieja y se vuelve el roto más grande, ¿correcto? ¿Sí? Y tú ves en las carreteras que cogen un pedacito nomás, un pedacito, ni siquiera cogen de lado a lado, sino un pedacito de un lado y le hacen un parchecito. Hombre, pues al menos tumben todo el lado, ¿sí me entendés? Y háganlo completo. No hagan ese parche nuevo que se va a dañar al viejo, ¿correcto? Entonces, ¿por qué hay muchas preguntas? Porque no aumentamos el objeto de estudio. Entonces, yo hago un estudio de Popayán y solamente me limito a estudiar a la pura capital, ¿sí? Entonces, quien lea ese libro solamente de la ciudad de Popayán se va a preguntar, oye, ¿y cuántos municipios tendrá ese departamento? ¿Será que existe? ¿Cuál será la economía de los...? Entonces, ¿por qué esas preguntas del ser humano frente a cada una de las disciplinas? Porque se hizo un enfoque reduccionista, porque a veces, a pesar de ser sistema, a pesar de que tú tienes un enfoque sistémico, tú no haces un estudio concienzudo de todas las interacciones que se pueden dar, ¿sí me entiendes? Uy, es que eso está espectacular. Mira, ¿por qué fracasó la reforma agraria? Y siempre ha fracasado la reforma agraria y el campesino sigue siendo más pobre y más pobre y más pobre. Desde 1926 se está hablando sobre la reforma agraria. El último que habló sobre la reforma agraria fue ahorita la FARC allá en Cuba cuando se reunió con Manuel Santos y toda su gente, ¿sí me entendés? Y vamos a hacer, y vamos a hacer, y vamos a hacer, y vamos a hacer. Pero eso nunca se ha logrado porque no se amplía el objeto de estudio. Y dentro del objeto de estudio está la famosa corrupción que nunca se evalúa. Cuando tú eliges a alguien dentro del gobierno, lo único que quiere de esa persona que vos elijas es que sea amiga. ¿Que sea amiga para qué? Como yo lo nombré, entonces es mi amiga, entonces él va a aceptar todos mis chanchullos, él tiene que echarme la firma.
cuando se comienza a hablar de la reforma agraria, cuando comienza a hacer el estudio de la reforma agraria, entonces se crea el INCORA, comienza a aparecer la caja agraria, y dice el gobierno, cuando en ese entonces también existía el término de los latifundistas, de los terratenientes, o sea, eran personas que tenían grandes extensiones de tierra y toda la gente, mucha gente iba a trabajar allá su día, su día, le pagaban su día. Y esos terratenientes pues se enriquecían más y más y más. Entonces dice el gobierno, no más tanta crueldad con ese trabajador. Démosle un pedazo de tierra y que él mismo cultive su tierra y que venda su producto y que tenga una mejor calidad de vida él y su familia, ¿correcto? Entonces se crea el sistema ahí a la topa tolondra. Entonces, listo, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a subsidiarle el 70% y el 30%. Él hace un préstamo con la famosa caja agraria, cuando eso aparece la caja agraria, el 30%, ¿listo? Entonces, ¿qué hicieron los berracos latifundistas? ¿Sí me entendés? Póngale cuidado, ¿qué hicieron los latifundistas? Inflaron el valor del pedazo de terreno que le iban a vender al campesino, ¿correcto? Entonces, ya comenzó la corrupción. Le entregaban 5 o 10 hectáreas al campesino. El campesino lo único que sabía en ese entonces lo único que tenía como conocimiento era su fuerza bruta. Eso era lo único que tenía de conocimiento, ¿correcto? Él no sabía qué era levantar un proyecto, él no sabía cuánto tenía que invertir en una área, cuánto tenía que comprar, cuánto era su inversión, cuánto era su ganancia. Él no sabía nada de proyectos. ¿Por qué no se amplió el objeto de estudio? A eso es lo que yo me refiero. ¿Por qué no se amplió el objeto de estudio? ¿Por qué no ellos, si se amplía el objeto de estudio, ellos se dan cuenta que el campesino no sabe de números, que es un analfabeta, que es todo el asunto, ¿sí? No los capacitaron. Es decir, no se amplió el objeto de estudio. Y si tú como ingeniero de sistemas estás desarrollando un sistema de información y tú no consideras todas las interacciones que puede hacer su sistema de información, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Sí me entendés? Es que Bertalanffy, sin ser ingeniero de sistema, él está dando mucha pauta a cualquier profesional de cualquier ciencia. Tú como ingeniero de sistema, tú tienes que considerar todas las interacciones. Es decir, tu sistema es sencillo, tu sistema es sencillo, es complejo, no me importa que mi sistema sea sencillo, mi sistema sea complejo. Lo importante es que si es sencillo tenga todas las interacciones y si es complejo tenga todas las interacciones. Entonces, el gobierno creó esa reforma agraria sin tener en cuenta todas las interacciones. Entonces, el campesino recibe su pedazo de tierra y lo único que tiene conocimiento es su fuerza bruta. Pero la caja agraria sí le dice, cada mes tenés que darme esto, cada mes tenés que darme esto. A los 2 o 3 meses, el pobre campesino ni sabía qué hacer con los 5 o 10 hectáreas, porque él no sabía nada de eso. Y entonces, ¿en dónde terminaron las tierras? ¿Y quién terminó enriqueciéndose? Pues la caja agraria. La caja agraria recogió todas las tierras porque los campesinos no estaban preparados para eso, no estaban preparados. El INCORA también se va a tierra porque es la empresa que está generando, en cierta forma, asesoría al cliente, la asesoría al campesino, pero que nunca fueron capaces de tener en cuenta todas las interacciones, todo lo que necesitaba ese sistema, ¿correcto? Entonces, ¿por qué yo digo que nos seguimos haciendo preguntas? Oye, ¿y por qué no se ha descubierto esto? ¿Y por qué no se ha hecho esto? Porque el objeto de estudio no se amplió. Entonces, ¿por qué ha fracasado la reforma agraria? Pues no estoy diciendo que lo que estoy diciendo es la verdad, pero si nosotros si yo me guío al libro de Bertalanffy, es porque no se amplió el objeto de estudio. Es decir, no se tuvieron en cuenta todas las interacciones. Es decir,
Tú como ingeniero de sistemas, tú tienes que, mejor dicho, hasta inventarse, no inventarse las interacciones, sino buscarlas todas de tal manera que todo te quede completico. ¿Listo? Vamos a hacer una cosa, muchachos. Vamos a dejar aquí en esta diapositiva número 9. Esto de acá para adelante sigue bien interesante. Vamos a hablar sobre la qué, sobre la sustentación, sobre la presentación, sobre la exposición que van a hacer dentro de 15 días, ¿listo? Dentro de 15 días van a abrir el libro de El Pensador Sistémico, abramos el libro del Pensador Sistémico y van a exponer entre todos el capítulo 1 que se llama Sistémica. Listo, pero van a incluir lo que es el prólogo también. El prólogo, teoría de sistemas. Aquí están los libros. Y van a abrir el libro del pensador sistémico. Y esto les va a reafirmar lo que yo les estoy diciendo. Este libro es muy interesante, muy chévere. Tiene mucho ejemplo práctico. Ay, por favor, ábrase. ¿Listo? Ingeniero John, el que trabaja ¿cómo es que llama en ese departamento? ¿Inírida, Florencia? González, profe, John González. John González, tú vas a dirigir este grupo. Es decir, tú vas a ser como el gerente de esta presentación, ¿listo? Vas a distribuir el material. Ese día de la sustentación va a decir, bueno, el tema que vamos a exponer es este. Yo creo que tú vas a hablar más o menos del prólogo, ¿listo? Y enseguida sigue el ingeniero Sutano, y enseguida sigue la ingeniera Sutana, ¿correcto? Va a distribuir esto de tal manera que sea muy equitativa, ¿listo? Hay una parte final que se llama la parte apéndice sistémico. Es que es para los... ¿Cuántos somos? ¿5? Vamos a ver cuántos somos. Acá somos 6, ahorita. 7, somos 7. Es que hay alguno que tiene 2 dispositivos abiertos. Usted, profe, tiene 2. Ya. Entonces, somos 6. 6. Mauricio trata de ¿qué? De distribuir bien eso. La última, hay una parte que se llama el apéndice sistémico. Esa parte es muy importante. Mira, está el prólogo, es de la página 7 a la página 40, ¿correcto? Mira que esto es un tema bien chévere. Esta parte de el apéndice sistémica es muy importante, por favor, tanto como el prólogo. Los otros también son ejemplos, por ejemplo, el pensamiento sistémico de la empresa, de Romario al pensamiento de sistema, el Mediterráneo visto por un sistémico, Bruja Ascensor. El apéndice sistémica yo le aconsejaría que colocara dos ingenieros. ¿Listo? Esa parte sistémica es como una parte muy sucinta de todo lo que estoy hablando hoy, de todo el enfoque sistémico. ¿Listo? Vos vas a distribuir eso, lo llamás, acordás cómo hacemos. En todo caso, quiero que ustedes se fajen en esa presentación, que haya sinergia, que no sean 1 más 1 más 1 más 1 es igual a 6, sino 1 más 1 más 1 más 1, una presentación excelente. ¿Vale? Listo, profe. Listo, Profe, entonces... ¿cómo, las 287 páginas dividido entre los 6? ¿O cómo? No, el capítulo 1, el Capítulo punto 1, 1, sí. el punto O sea, 1. las 40 que las 31 páginas dividido entre los 6. Es correcto, pero mira que ahí no es tanto de división, sino de... Uy, ¿quién me está escribiendo? Señor y Padre mío. Ya. Ahí es muy importante el prólogo y la parte del apéndice sistémico, ¿correcto? Es decir, yo le aconsejaría al ingeniero John que en el apéndice de sistémica deje 2 ingenieros.
porque hay unas explicaciones ahí bárbaras, 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 muy excelente. La parte del apéndice sistémica es como la sustancia de todo. No estoy diciendo que el 1.1, el 1.2, el 1.3 y el 1.4 no sean interesantes. Son ejemplos que son más fáciles de manejar, pero el apéndice sistémica, oh, wow, es la sustancia. ¿Listo? Tenga cuidado en eso. Listo, No, profe. es solamente el capítulo único, el 1 que es sistémica. Como somos tan poquitos, entonces nos toca trabajar siempre como el mismo grupo. Y esa sería la nota de la primera evaluación, ¿correcto? Dentro de 8 días hacemos una pregunta muy general y sacamos otra nota para la segunda evaluación. De tal manera que cuando llegue el parcial, que es como entre el 10 al 13 de septiembre, ya tengamos todo y sumemos, dividamos y ¡chan! Sacamos la primera nota, ¿vale? Bueno, compañeros, es teoría, pero así es el asunto más o menos charladito. Entonces, es una teoría como más bien como, pues no se me parece, pues no me parece tan de memorizar, tan de no, sino que más bien como práctico la cosa y ya. Entonces, ingeniero John, el otro ingeniero John, Fernando, la ingeniera Joana, Iván David, Arley, que pasen buena noche, que pasen feliz resto de semana y nos vemos dentro de 8 días a las 8 de la noche otra vez. Hasta luego, profe. Hasta luego, Iván. Hasta luego, Arley. Hasta luego, Listo, profe. profe, buenas noches. Hasta luego, Hasta John. luego, profe, que esté Hasta bien. luego, ingeniera luego. Joana. Hasta luego, ingeniero John. Y hasta luego, Fernando. Juiciosito, no vayan a tomar.